Amén. Fue una alabanza llena de gracia. Es una alabanza que hicieron otro día, pero se escuchó como una nueva alabanza y se hizo una nueva gracia. Dios no se ve en nuestros ojos, no sentimos, pero Dios trabaja y trabaja nuevos trabajos. Ustedes esperen esos. Dios está trabajando continuamente y está dando la nueva respuesta a cada uno de ustedes. Fue una alabanza llena de gracia. Esto tiene que estar sintiendo lleno en su corazón. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aunque estemos entregando culto por internet, quiero que saluden entre los hermanos y los creyentes interiores. Disfrutemos una vida absoluta de Dios. Si hoy escuchan bien el culto, van a tener una vida feliz eternamente. Con esta palabra voy a dar con el título de los ojos del Evangelio. Tener los ojos del Evangelio. Hay una palabra que se llama sesgo de confirmación. Es un término psicológico. ¿Qué quiere decir? Que buscan información que confirme su creencia y opinión y descartan las otras informaciones que no lo necesitan. Nosotros, teniendo Corona 19 en esta vida social, estamos en dificultades, pero los políticos, quienes eligieron el pueblo, esta imagen es terriblemente, están teniendo un sesgo de confirmación. A través de Corona 19, tiene que trabajar para prevenir y tiene que hacer reuniones para un buen futuro de Corea, pero ellos entre unos a otros insultan para mantener su poder político y están peleándose continuamente. Esta imagen es como un ciudadano del país, es muy triste. Nosotros, haciendo vida de fe, también estamos haciendo una vida de fe de sesgo de confirmación. Estas personas no va a haber crecimiento espiritual, especialmente escuchando la palabra de Dios. Están atados totalmente en el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir? Si no coincide su pensamiento, si aceptan lo bueno, lo beneficioso para mí, pero lo presionado, lo que no necesitan, lo ignoran totalmente. Así, viviendo muchos años en la iglesia, no hay crecimiento de fe. Este carácter, esta persona es una actuación de mucho perjuicio y ningún provecho espiritual. Esta palabra sesgo de confirmación, donde se aplica está en una relación de las personas. Dentro del sesgo de confirmación entre personas, de relaciones, es una imagen de que están entre ellos. Se reúnen con la gente que coincide con mi carácter, pero si no lo es así, lo rechazan. Esa persona que tiene el mismo pensamiento, el que coincide mi pensamiento, el que me reconoce mi pensamiento, viven como amigos. Pero al final estos sesgos de confirmación, de comunicación, al final estos se llevan a criticar, a hablar mal de esas personas. Más entre un matrimonio viven en el centro de mi codicia, con mi fe y con mi pensamiento. Por eso a su marido lo quiere tratar como quiere la esposa. Y entonces el marido cada tiempo se está haciendo más tonto. Por eso no tiene su opinión, porque la esposa quiere atraparlo en su criterio y el esposo se escapa para no ser atrapados. Y entonces quieren dominarlo a su esposo, no lo trata como personal, sino está metido en su pensamiento, esta mujer, este hombre. ¿Cómo pueden estar viviendo en el nivel de tradición coreano?
toda la familia no es, nada es mi cosa, es todo de Dios. Por eso, entre vida de matrimonio, tiene que ayudar personalmente, tiene que respetar uno a otro, tiene que ser así. No tiene que estar centro de mis criterios, centro de mi codicia, centro de mi orgullo, centro de mi proyecto. Todo es yo. Estos son las personas que están metidos en Génesis capítulo 3. No hay respuesta. No hay una respuesta absoluta. No pueden experimentar la obra de Dios. Estas personas, por esta persona que tiene el sesgo de confirmación, se rompe la comunidad de la iglesia, de la escuela, de la familia, rompe la unicidad. Por eso, apóstol Pablo dice, tiene que esforzarse cuidándose de ser uno dentro de Jesucristo. Esto quiere decir que no es fácil cuidar este Espíritu Santo. Todo el tiempo tiene que romper yo y tiene que reformar yo para cuidar, para ser uno. Quiere decir que tiene que dejar mi codicia, mis pensamientos. O sea, no hagan que aplauda el diablo y Satanás, que se pelean entre familia, entre los creyentes. Entonces Satanás aplaude. Si hoy vemos en el capítulo, salen personajes que dicen que su palabra eran correctos. Solamente ellos tenían la razón y las opiniones de ellos tenían que cumplir. Eran las personas que estaban metidos en el sesgo de confirmación. Eran los fariseos. Jesús vino a esta tierra y empezó su vida transmitiendo el evangelio en esta tierra. Y entonces hubo evidencia. Muchas personas le dieron las palabras de salvar las almas. ¿Qué quiere decir? Terminó la época de la ley y abrió la época del Evangelio, pero ellos todavía, los fariseos, estaban metidos en el molde antiguo, los líderes de religiones, y no podían salir de estos moldes antiguos. Como sea, ellos querían cuidar, estaban ansiosos por proteger los derechos adquiridos de ellos, su puesto, su lugar. Tenían que ser solo en la palabra del pacto de Dios. Pero ellos estaban en otras cosas, estaban concentrados en la vida de introducción y estaban haciendo solo en otras cosas de lo que se desaparecía de la vida de introducción. En ese momento Jesús transmitió el evangelio del reino del cielo y levantó muchos milagros y sanidades. Y entonces en los lugares donde iba Jesús se levantaban muchas multitudes. Hablando así, en estos días, tenía una popularidad muy grande. Al ser así, los fariseos y las escribas, ellos eran respetados, los fariseos y las escribas eran respetados por muchas personas, pero después que aparece Jesús, no lo miran a fariseos y las escribas. Y entonces ellos sintieron una conciencia del estado de crisis. Como sean, intentaban demandar con la ordenanza legal para demandar a Jesús, para matar a Jesús. Esta imagen no solo en la época de Jesús, sino en este momento actual también está sucediendo lo mismo. Como sean, matan entre unos a otros para vivir yo. Lo maltratan, lo matan para resaltarme yo. Son las personas que tienen el sesgo de confirmación. Nosotros en estas situaciones tenemos que ir al lugar de salvar la vida. Por eso lo importante es, como el título de hoy, tener los ojos del Evangelio. Tener los ojos. Nosotros viviendo en esta vida depende de qué vista tengamos, se cambia totalmente nuestra calidad de vida. Si tenemos la imagen de la ley y de criticar, ¿cuál es la característica que tiene la vista de la ley? Ellos
matan a unos a otros. Ellos ni se dan cuenta si están salvos o no. Todas las cosas ven como equivocaciones, errores, pensamientos negativos. Siempre están mirando con la vista de negativos. Estas personas son las personas que están metidos y matan entre unos a otros. Y entonces ellos no tienen un avance, ni él ni otras personas. Ellos critican y si quiere tener un avance, lo desplazan para que no tengan avance. No tiene ningún sentido esas personas. En cambio, si vemos esas personas que aceptan por el Evangelio, esas personas salvan a toda la gente. Le da fuerza, nueva fuerza, le da ánimo. Eso es salvar las vidas. Por eso cuando encuentra, me siento bien con Él y quiero encontrar continuamente con Él, porque me da fuerza y me da la valentía, es positivo, es creativo, es avanzado. Al sentir eso, y quiere encontrar, por eso tiene una popularidad muy grande esas personas. En este momento está quedando 10 días que termine el año 2020. Si por la duda, si en los pasos de ustedes, si hay alguna piedra de tropiezo, quiero que a través de la vista del Evangelio, quiero que ustedes vean otra vez. Tiene que verlo con los ojos Evangelio. Aunque sea 10 años, 20 años, aunque sea una relación de muchos tiempos malos, pero antes que termine este año con el pensamiento, con los ojos del Evangelio, tomando la palabra, ustedes acercando, van a tener la victoria. Por eso, delante de Dios tiene que aceptar el nuevo año. No tiene que tener un pedazo de cáncer, aunque escuche la palabra, aunque vea una naturaleza hermosa. Al tener un pedazo de cáncer, no van a estar felices. Están todos teniendo comparaciones de esas personas, enojos con esas personas. Esos son los engañados por Satanás. Por eso en el año 2020, cualquier tropiezo de piedra, quiero que ustedes suban hacia arriba una vida de fe y que reciban una nueva vida. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como el punto 1 es maldición de la vida religiosa. Capítulo 12 empieza con el caso de que los discípulos comen las espigas. Jesús, para demandar a Jesús, los fariseos que observaban que cerca para demandar a Jesús era una oportunidad muy buena. Los discípulos y Jesús, pasando en la zona de espigas, tenían mucha hambre y entonces los discípulos arrancan las espigas al tener hambre y lo comen. Entonces, esa imagen, no sé de dónde vio los fariseos esa imagen y aparece delante de Jesús y le dice a Jesús, vea, sus discípulos violaron el día de los reposos. Si vemos las regulaciones de ellos, no tenían que trabajar en día de reposos. Están dedicados así. Por eso, cortar las espigas y comer la espiga es un trabajo. Arrancar la espiga es un trabajo y comer es un trabajo. Si ustedes, si lo piensan en este momento, es algo gracioso. Pero esto parece inentendible, pero los judíos en este momento están haciendo lo mismo. Aunque vivan en el mismo edificio, estando en el departamento, aunque tienen que ir a un lugar, no pueden utilizar ascensor. Si alguien viene, le dice, me puede apretar qué piso, y entonces lo aprieta. Viviendo en Nueva York, para comer no puede abrir el gas. Le pide a su vecino para que le
abra el gas. En este momento estamos viviendo un siglo XXI. Ellos están cumpliendo la ley así todavía. Entonces imagínense antes de 2000 años, ni hablar, si ahora también cumplen así. Ellos piensan, al cumplir eso, al cumplir la ley, piensan que van a tener bendiciones. Es algo inentendible. Pero en ese momento era muy preocupante esta verdad. Nosotros nos reímos, pero en ese momento era un problema muy preocupante. Todo era... Todas las palabras que le dio Dios iban para otro lado. Solo ellos creaban sus centros, sus normas, y así actuaban en sus formas, en sus criterios. En esta pregunta de los fariseos le da 2 ejemplos y le rompe estos malos pensamientos de los fariseos. Uno es el ejemplo de David. David, cuando tenía esa época, cuando tenía una vida fugitiva, no podía comer. Y entonces tenía hambre y estaba en una situación de lleno de hambre. En ese momento encuentra al sacerdote Ahimelech y le pide que le diera una comida. En ese momento, el sacerdote Ahimelech que tenía eran los panes de la proposición que podían comer solamente los sacerdotes. Si comían otra persona, iban a recibir maldición. Pero al tener eso solo, le da el pan de proposición. Y comen David y los compañeros. Pero si vemos en regulaciones de los fariseos, quiere decir que violó la ley. Pero nadie condenó con ese acto. Ellos ya sabían este contenido. Y el otro es, en el día de los reposos, los sacerdotes dentro del templo para entregar un sacrificio, todas las actuaciones que hacen ellos no es trabajo. Entonces no hubo ninguna persona que condenaba con esto. Le hizo esa pregunta a Jesús a los sacerdotes, a los fariseos. Y le está repreguntando, ¿ustedes están viendo que es tan contradictorio las cosas que están haciendo ustedes? Y le dice que rompa sus moldes antiguos. Entonces, diciendo así, le dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, le dio la verdad espiritual. O sea, dijo que yo soy el dueño del día de reposo. Solamente a través de Jesús podemos obtener verdadero descanso. Tiene que saber esto. Ustedes, aunque quieran obtener paz en otras cosas, no va a dar la respuesta. Solamente Jesús podemos obtener nuevo y verdadero descanso. Jesús habló tan claramente para que entiendan ellos, pero los fariseos no podían entender y viene a Jesús, le reclama todavía. Versículo 9-10, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposos? Jesús entró a la sinagoga y en un lugar estaba un hombre, una persona que tenía seca una mano. Yo vi muchas veces esta persona. No pueden usar una mano porque está seca y también el tamaño es la mitad porque no corre la sangre. Por eso hay muchas personas que nacen ya así. Entonces, los fariseos, a través de esas personas, hizo esta pregunta para meter en problemas a Jesús. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es correcto? Le hace esta pregunta a Jesús. Si según el reglamento, sanar en el día de reposo es violar la ley, violar el día de reposo.
Por eso era una buena oportunidad para que se metieran en las ataduras de los fariseos. Los fariseos esperaban que no tenían ningún interés de la sanidad de este señor, de la persona de la mano seca. Solamente ellos tenían todo el interés para cuidar su poder adquirido, y por eso ellos estaban metidos en pensamiento de atrapar a Jesús. Ellos, aunque digan la palabra correcto, no pueden entender. No lo necesito. Yo no puedo hacer, no puedo aceptar. No lo acepta porque están llenos de su motivación. Si vemos en el versículo 14, después de meterlo en problema, al no poder meterlo en problemas, salen de la sinagoga y le dice: ¿cómo vamos a matar? ¿Cómo vamos a destruir a Jesús? Por eso es muy temoroso tener una vida de religión. El cristianismo es la vida, de salvar la vida. El diario del jueves pasado salió así. En Nigeria había un grupo de desarmados, armados, entraron en una escuela y secuestró a 330 alumnos. En esa escuela había 800 alumnos, pero al entrar este grupo de armados se escaparon y fueron atrapados los 330 alumnos. Ellos eran un grupo de extremismo islámicos. Ellos se llaman Boko Haram, un grupo Boko Haram. Boko Haram, ¿quién es el líder? Es Abu Bakr Shekau. Estas personas, a través, llamó a un periódico, le dejó un mensaje de voz. Le dice: la educación occidental es una educación que Alá y su divino profeta no permite. Es anti-islámico. ¿Qué quiere decir Boko Haram? ¿Qué quiere decir educación occidental? Haram quiere decir prohibición. Quiere decir prohibición de la educación occidental. Esto es lo que dicen los islámicos. Ellos, en el año 2014, también entró a una escuela de las mujeres y secuestró a 276 alumnas. Y más de 100 desaparecidos. Ellos tienen muchas esposas, por eso los secuestraron y no pudieron encontrar más los 100 alumnas. Por eso, al ser atrapado de ser secuestrado por Boko Haram, los padres ya abandonan porque no pueden regresar. No hay forma para que ellos regresen, porque es la religión de ellos. Esto es obedecer a Alá. ¿Qué Dios existe? Un Dios tan malo. ¿Cómo hay un Dios que se suicide para que maten a otras personas? Ese país, Nigeria, es un país muy temeroso. África, los cristianismos en el barrio, en la zona, al entrar los misioneros, en la zona de muslémico, ya está muslimizado. Y entonces, para creer a Jesús, en el acto salieron los jóvenes, los niños. En ese momento los matan golpeando al que crea a Jesús y lo queman a los misioneros y al que creyó a Jesús, tirando el árbol. En el patio del barrio, por creer a Jesús, por estar sentado, fueron golpeados y mueren quemados, y ellos graban, firman y glorifica a Alá de los hechos que hacen ellos. Una religión es matar. Matan a las personas. Esto es la realidad de la vida de religiosos. Tiene que saber que hacer una vida religiosa es la maldición.
La palabra religión tiene que entender bien. Cristianismo no es una religión. Tiene que entender qué quiere decir religión. Si vemos en griego, quiere decir que sirven a demonio. Si vemos en griego, quiere decir deisi daimonia. Deisi daimonia esta palabra quiere decir, la palabra deisi quiere decir temor. Es el plural del demonio. Juntan estos dos y le dice religión. Ordenando en una palabra quiere decir al temer a los demonios y es servir al demonio. Eso es religión. Por eso todas las religiones están sirviendo al demonio. Es una religión que armaron el demonio. Todas las religiones lo que hicieron es el demonio. Por eso, ¿cuál es la característica del trabajo del demonio? Ellos le ordenan a Satanás y lo destruye a todas las personas. Al final lo destruyen, lo matan. Eso es el objetivo del demonio. Muchas personas, siendo el fin de año, están teniendo su horóscopo del año nuevo, especialmente a través de Corona 19, al tener intranquilidad porque no hubo este acto en ningún momento. Entonces, al sentir inseguridad y están teniendo muchos adivinos para ver sus futuros. Si vemos en noticiero, salen muchos programas de muchos contenidos de adivinos y a través de Zoom y hay lugares donde le adivinan el futuro. Y también 4 billones de won están invirtiendo por sus futuros a los adivinos. Es muy preocupante. Por eso los chamanes, ¿quiénes son los chamanes quien le adivinan? En nuestra iglesia también hay muchos creyentes que regresaron del ser chamanes. Ellos aciertan bien el pasado y se asustan porque el demonio sabe en el pasado pero no sabe en el futuro. El futuro, lo que dicen es todo mentira. Vino FMI y le dijo, un chamanes tiene que vender, pero al final, al ser endemoniado y fracasaron el político. Por eso, al hacer lo que dice el demonio, fracasa. Al principio parece que no. Parece que al principio se está cumpliendo, pero al final esto dejan en el fracaso. Jesús en Juan 10:10 le compara que el demonio, que Satanás viene a hurtar, a robar y a destruir. Al final, toda la religión es fracaso total. Una vida de religioso no tiene respuesta. Si no pueden obtener la respuesta a través de Jesucristo, si hacen una vida de fe, es peor y tienen sufrimiento, y haciendo vida de fe, sufren. Eso es una religión de cristianismo. Yo estoy haciendo una vida de religión. Voy a despertarme y voy a hacer una vida de fe. Mi trabajo es... Agradezco. Con esto puedo reformar. Con esto puedo orar. Estoy muy feliz por este trabajo. Y gracias por salvarme y tener vida eterna, pero encima me dio para este trabajo para devocionar delante de Dios. Tiene que estar alegre. Nuestros creyentes están todos alegres. Antes, cuando estaba en otro lugar, siempre tenía enojados y estaban con problemas y quejas. Yo cuando estaba en la iglesia Seongno y me encontré con un pastor en muchos años y dijo, estoy contento de conocerte, y después empezó a decir las quejas. Esto es un infierno. Otras personas parece que es una iglesia grande y se reúnen muchas personas y entonces piensan que es algo grandioso. No, pero para adentro están siendo derrotados. No hay respuesta en una vida de religión.
es sufrimientos. Esta imagen de los fariseos que están haciendo es esta imagen. Están alejándose de una vida de fe que le da verdadero fe, verdadero descanso. Están alejando y están siendo engañados en la estrategia de Satanás. ¿A quién le gusta Satanás? A las personas que tienen grandes orgullos, el que tiene codicia, el que son muy egoístas. A esas personas le gusta, le vuelve y le tocan y ellos son atrapados por Satanás y obedecen de las cosas que dice Satanás y se actúan en la estrategia de Satanás. Si ustedes todavía, si le queda un poquito espiritualmente, si están metidos en una vida de religión, tiene que romper este molde viejo. ¿Por qué yo no tengo la paz? ¿Por qué voy a la iglesia? No puedo tener alegría con las personas, no siento felicidad. ¿Por qué yo veo a la persona no es amoroso, no es admirado, no puedo decir buenas palabras? ¿Por qué siento una tristeza sentado en la silla de la iglesia? Eso no es la naturaleza, están siendo atrapados. Los cristianos es todo cielo. Donde acepto a nuestro Señor Jesús es el cielo. No importa mi situación, mi nivel. Estoy feliz, alegre. Al encontrar, estoy feliz y alegre. Si no se hace esto, quiere decir que están teniendo las heridas de la ley, lo que tenían antes. Tienen miedo, tienen presión en las reuniones, tienen que recibir la sanidad. Por eso, en el año 2021, en nuevo año, quiero que salgan totalmente de ese molde antiguo y que puedan desafiar y que puedan tener un horario de establecer el nuevo molde. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es bendición de la vida del Evangelio. Vamos a ver versículo 11 y 13. Él le dijo que el hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y levantáis. Pues cuando más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende su mano, y él extendió y él fue restaurada, sana como la otra. Jesús, la pregunta de los fariseos, le responde dando ejemplo de la oveja caída del hoyo. Hace esta pregunta. Hacer una buena obra y hacer mala obra, salvar la vida o matar la vida, ¿cuál es más correcto? Hace esta pregunta y siguiente le sana a la persona de la mano seca. Viendo esta imagen, los fariseos y las escribas estaban callados y no podían decir nada. No podían hacer ni esto ni otro y salieron de ese lugar. En verdad, una vida de fe no es complicado. Una vida de fe es simple. ¿Qué quiere decir? Si siempre pensamos de elegir, de salvar las almas, es eso, no es correcto. Dar la fuerza y se termina. ¿Por qué le cuestan una vida de fe? Si ustedes dan alientos, ánimos, ¿qué dificultad va a decir? La persona que habla eso es feliz y el que escucha siente feliz. Si vemos en el versículo 20, utilizando la palabra de Isaías, le expresa a Jesús así: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué quiere decir? La forma de Jesús, como sea, quiere salvar una alma más. Una alma más quiere salvar. Esto es el corazón de Jesús. Los obreros deben tener el mismo pensamiento. Especialmente cuando viene un nuevo creyente, deberían estar muy felices. Esa persona, el que como me mira mal, parece que me está ignorando. Esa persona me insulta y me ríe de mí. Eso es la voz de Satanás. Quiero que no sean engañados. Tienen muchos pensamientos innecesarios.
pensamientos insignificados. No piensen cosas complicadas. El Evangelio es simple. No quiebra la caña cascada y el pábilo que humea no apagará y salvar. Esto es una vida del Evangelio. Tiene que tener una vida del Evangelio. Alrededor de ustedes hay muchísimas personas que tienen seca la mano. Por afuera parece que no hay grandes problemas, pero en su interior hay sufrimientos que no pueden hablar, heridas que no pueden hablar. Esas almas, hay muchas personas alrededor de ustedes. No vean los exteriores. Los espirituales, al ver a esa persona, saben en un momento si es verdad o no. Solo mirando en la imagen, solo mirando su cara, pueden darse cuenta. No tiene que ser engañado y hacer otra cosa. Aunque sea no creyente, es más saludable, tiene más felicidad que yo. Yo a esa persona, ¿cómo voy a transmitir el Evangelio? Están siendo engañados. Antes que nada, los incrédulos que no creen a Jesús, los no creyentes que no pueden confesar quién es Jesús es el Cristo, como sea, ustedes ya tienen que mirar con la base de que ellos no están felices, porque están metidos en 12 problemas espirituales. Ellos están todos con la sed del Evangelio. No tienen que ser engañados en los exteriores de ellos. Aunque no tengan problemas, aquellas personas que se alejaron de Jesús tienen el corazón de cascada quebrado, caña cascada quebrado y tiene el púlpito apagados. ¿Qué quiere decir? Están metidos en 12 problemas espirituales y al final se va a ir destruyendo solos. Están en el orden, ni siquiera en el orden de 12 problemas se va a ir cayendo. Por eso nosotros tenemos que salvar con el poder del Evangelio y tenemos que sanar y dar la vitalidad. Esto es la misión nuestra. Porque tenemos el Evangelio. Vinimos en la iglesia Yewon, supimos que Jesús es el Cristo. Experimentamos que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos esa misión. Amén. En la letra coreana hay una palabra interés. Ustedes lo deben conocer correcto. Interés quiere decir que es una relación. La palabra interés quiere decir que tiene interés en corazón. ¿Qué quiere decir? Es importante que nuestro corazón, ¿dónde tenemos el interés? Nosotros, ¿en dónde estamos teniendo interés? Depende de eso. Es diferente la forma de la respuesta. ¿Dónde tenemos nuestro interés? El interés de los fariseos, ¿qué era? A ver si alguien se equivoca. A ver si alguien no obedece, viola la ley. Tenía este interés. Tenían mirando todas las cosas equivocadas, los errores que hacían. Y entonces eso mata a ellos y mata a mí mismo. Y ven los defectos de otras personas. Entre hermanos, entre familias, ¿cómo pueden vivir así? A ver si alguien equivoca y espera la equivocación de esa persona. Esa persona, ¿qué felicidad va a tener? El interés de Jesús, ¿cuál es? A esas personas de las manos secas. Esas almas que tienen una vida de caña cascada y que el pábilo apagada. Eso es el corazón de Jesús, de salvar las almas. Esas personas que tienen este corazón en la vida, sin darnos cuenta, viven una vida de salvar las almas. Le da ánimo, le da fuerza, le da vitalidad. Y entonces la persona que está alrededor entiende la misión y empieza a entender el Evangelio. Esto es normal. Eso es la bendición del encuentro. Cada vez que encuentro yo, la persona que venía bien a la iglesia no viene. ¿Eso qué quiere decir? Que Él lo dejó así a esa persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué contenido estamos transmitiendo a las personas que encontramos?
quiere decir que elegimos la vida o elegimos la muerte. Ustedes, quiero que haga elección de mostrar la gloria de Dios en el trabajo de la ampliación de Dios, del reino de Dios. Cómo este campo, cómo esas personas voy a vivir y va a ser utilizado para Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que todos tengan esta vida. Conclusión. Hay un libro que se llama Gracia es la respuesta de mi vida. En diferentes formas es una historia real de aquella persona del agradecimiento. En medio de esas personas hay un pastor que se llama An Namun que ministró en Estados Unidos. ¿Qué actividad está haciendo este pastor? Está haciendo el movimiento de 100 agradecimientos. ¿Cuál es la motivación? Él está en Carolina del Norte y fueron invitados para pastorear, pero al ir a ese lugar, al ir a esa iglesia, había una anciana mayor que se llama una hermana mayor, y ella tenía una autoridad terrible. Ya había echado a 3 pastores principales en esa iglesia. Tiene esta experiencia. Por eso, cuando llegó el pastor An y quería llevarse bien con esa anciana mayor, pero se rompió la relación con un problema. El pastor intentó reconciliar con esa anciana, pero la anciana no comunicaba y enfrentaba delante con el pastor. Y entonces el pastor, mirar a sus creyentes, estaba incómodo para ver, y decidió irse de la iglesia. Hizo 3 días de oración de ayunos, pero el último día del ayuno, haciendo la oración, escuchó la voz: ¿por qué tú siempre estás odiando y no puedes dar agradecimiento? Escuchó esa voz en el interior, y entonces el pastor empezó a buscar el contenido del agradecimiento a esa anciana mayor, y empezó a escribir, y durante 3 horas escribió y encontró 50 agradecimientos a la anciana mayor. Al escribir a propósito no tenía la emoción. Quería romper esa carta, pero ya que empecé, voy a escribir hasta 100 agradecimientos de esa anciana. Y empezó a escribir, y se escribió el 100 agradecimientos de ellas. Por eso, al encontrar el agradecimiento, era difícil encontrar esos 100 agradecimientos, pero tenía que transmitir y no había cómo transmitir esa carta. Escribiendo, esta anciana mayor no tenía solamente las malas cosas, sino tenía cosas buenas. No sé por qué tenía presión y estaba odiando a esa anciana. Entonces él dijo: yo tenía un anteojo de odio de esa anciana. Tenía esos anteojos del odio. Y entendió el pastor esto. Pero queda un problema más. ¿Cómo transmitir esta carta? No podía entregar personalmente a entregar esta carta. Y entonces, después de terminar el culto de la madrugada, le dejó en el poste. En la carta dejó en su casa, pero durante 3 días no hubo ninguna noticia la anciana mayor, y cuando llegó y apareció la anciana mayor en la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Quién era tan enfrentado la anciana contra mí? Y se había derretido totalmente su corazón. ¿Qué le dice? Pastor, tú eres el humano. Yo siempre hice todas las cosas para echar de esta iglesia. ¿Cómo tiene 100 agradecimientos de mí? Y esa carta yo leía a la mañana antes de salir a trabajar. Tenía la emoción y estuve llorando y casi tengo un accidente de autos. Y así tuvo reconciliación con la anciana mayor.
Y entonces desde ese momento empezó a hacer el movimiento de escribir 100 agradecimientos. Los creyentes, nosotros, ¿qué vista? Es muy importante qué vista tengamos. Tenemos los ojos de salvar las vidas del Evangelio. Y entonces todo eso cambia de la cosa del agradecimiento. Vamos a entender a nuestros opuestos, aceptamos y vamos a ser guiados de tener crecimiento del Espíritu Santo. Si vemos en Timoteo 4:4-5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toman con acción de gracia, porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Habló así, en qué situaciones sean. Si nosotros recibimos del agradecimiento, no hay nada para tirar. ¿En qué situaciones, si nosotros vivimos con la vista del Evangelio, no es nada problema? Amén. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, dentro del pacto, dentro de la palabra del pacto, quiero que vean con la vista del Evangelio y que pueda salvar las vidas y que sean todos protagonistas de la sanidad del Evangelio. Y discípulo 24, vamos a orar. Estamos entregando el culto por internet, pero que sea un tiempo para tener la restauración de la vista de los ojos del Evangelio y que podamos entender y podamos vivir esta vida de disfrutar la vida del Evangelio y que todo sea un cielo de la familia, un cielo del corazón y los lugares donde vaya que tengan la llanura del Espíritu Santo y que puedan recibir un nuevo comienzo antes de recibir un nuevo comienzo, que todos nuestros corazones, nuestra tierra del corazón sea una buena tierra y que todos los creyentes sean así. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.